una decena de Las estrategias. reformas a las leyes electorales. Es un sistema altamente activo. El planeta tiembla. En base a la investigación. Soy Laura Guzmán. Frontal. Saludos amigos, soy Laura Guzmán, bienvenidos a Frontal. En la soleada República Dominicana, una preocupante tendencia de salud está emergiendo. Cada vez más jóvenes están siendo afectados por ataques cardíacos, una afección que alguna vez fue principalmente con la edad avanzada. Hoy en Frontal exploraremos las razones detrás de este alarmante aumento de infartos en jóvenes dominicanos y sus implicaciones para la salud en el país. Antes de entrar en materia, veamos un resumen de los principales hechos que fueron noticia esta semana. Desde las primeras horas de este pasado viernes, miembros de diversos organismos castrenses custodiaban las calles de la provincia de Dajabón, luego de que se entrara en vigencia la orden presidencial que dispuso el cierre por tiempo indefinido de la frontera dominicana con Haití, vía terrestre, aérea y marítima. Personal del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza CESFRON, del Ejército Dominicano y otros organismos se desplazaban en motocicletas y vehículos blindados por la provincia fronteriza. Los militares también utilizaban drones para expandir la vigilancia en el área. República Dominicana dispuso el cierre de toda su frontera con Haití ante la construcción de un canal de desvío de Río Masacre. Dirección General de Aduanas suspendió las operaciones de entrada y salida de mercancías desde y hacia Haití a partir de las 6 de la mañana de este pasado viernes hasta el próximo 15 de septiembre. El director de la entidad, Eduardo Sanz Lobató, dijo en sus redes sociales que la medida fue tomada en atención a las instrucciones del presidente Luis Abinader con relación al cierre de nuestras fronteras con el vecino país. Un ciudadano haitiano indocumentado que expresó irrespeto a la figura del presidente dominicano Luis Abinader a través de la red social TikTok fue apresado la tarde del pasado jueves en el sector Santa Lucía del municipio Las Matas de Farfán de Santa Cruz. Judet Charles, de 44 años, fue localizado por miembros preventivos y de investigación de la Policía Nacional tras labor de seguimiento y rastreo de la cuenta, realizada por agentes de la Dirección de Inteligencia de Intel de dicha institución. La segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenó la libertad pura y simple a favor del cubano que dio una bofetada a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, que lo multó por hablar por el celular mientras conducía el pasado 9 de agosto. Los jueces afirmaron que Julio César Llorente López fue apresado de manera ilegal por los miembros de la DGCET, quienes ofrecieron un relato contradictorio al Ministerio Público que instrumentó el caso. El cubano Julio César Llorentes López fue detenido el pasado 10 de agosto. Ante el incremento de los casos de dengue que ha llevado al país un brote epidémico por la enfermedad, entidades relacionadas al sector salud han activado las campañas de prevención contra la afección. En las redes sociales, constantemente el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos, la Organización Panamericana de la Salud, así como otras instituciones gubernamentales comparten los mensajes de cómo se contagia y cómo evitar contraer esta enfermedad infecciosa. Vamos a una pausa y al retornar discutiremos el fenómeno que afecta a nuestro país, los infartos en jóvenes, cómo podemos evitarlos e identificar si somos víctimas de alguno de ellos.
Recientemente, los titulares que acaparaban los principales medios de comunicación impresos y televisivos eran la noticia de varios jóvenes fallecidos aparentemente por sufrir de un infarto. Entre ellos el caso de la hija de la comunicadora Yolanda Martínez murió mientras dormía, también la hija del ex senador Amílcar Romero y el fotoreportero de Nacional en Santiago, todos con algo en común, jóvenes en la plena flor de la juventud. Fueron sepultados este sábado los restos de Adela Molina, hija de la comunicadora Yolanda Martínez, en estricta intimidad familiar. Más temprano, amigos y familiares de la joven de 23 años acudieron a la funeraria Jardín Memorial ubicada en la avenida Jacobo Magluta para darle el último adiós. Falleció este domingo de un infarto en Perú la joven Chiara Melissa Romero, hija del ex senador por la provincia Duarte Amílcar Romero. Chiara Melissa fue trasladada en horas de la madrugada a un centro de salud tras sentir un dolor en el pecho y horas después fue declarada muerta. La familia no ha ofrecido detalles de la muerte de Romero y agota el proceso para trasladar su cuerpo al territorio dominicano. Chiara Melissa era la segunda hija del ex legislador y miembro del Partido de la Liberación Dominicana. De un infarto fulminante falleció el fotoreportero de los periódicos Hoy y El Nacional, Alex Reynoso, quien laboraba desde la oficina de Santiago de los Caballeros y la región del Cibao por más de 20 años. Bueno, un infarto, como su nombre indica, es una oclusión generalmente de una arteria, de las arterias del corazón, que esta se tapa. Entonces no llega sangre a este pedacito de músculo del corazón y en ese momento se muere, deja de funcionar. Y entonces esto puede acabar con la vida del paciente, puede dejarlo con insuficiencia cardíaca o puede provocar ciertas arritmias que realmente pudiesen comprometer su vida. El diagnóstico de infarto se hace en un vivo, realizando un electrocardiograma y haciendo enzimas cardíacas en el contexto de la clínica de dolor de pecho. En una persona que fallece, para decir que falleció por un infarto, es necesario realizar una autopsia. Es decir, si una persona aparece muerta, no podemos decir que fue un infarto. ¿Y si soy joven, podría sufrir un infarto? Claro que sí. El infarto agudo de miocardio es la causa número 1 de muerte a nivel mundial. La mayor alza de este tipo de infarto se ha dado en jóvenes y mujeres. Las comorbilidades hacen que esta afección pueda presentarse de manera frecuente y mucho más en personas jóvenes. Un infarto es la muerte del tejido cuando hay un bloqueo de una arteria. Una arteria es un vaso sanguíneo que lleva sangre oxigenada a los distintos tejidos. Si ocurre una obstrucción donde se detiene el flujo de sangre en una arteria del corazón, se produce un infarto del miocardio, que es el músculo del corazón. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades del corazón llamadas cardiopatías siguen siendo la primera causa de mortalidad y hoy día provocando más muertes que nunca. El número de muertes debidas a estas afecciones o enfermedades del corazón han aumentado desde el 2000 en más de 2 millones de personas. Además, se estima que anualmente se cobra 17.3 millones de vidas y que para el año 2030 casi 23.6 millones de personas podrían morir por una de estas afecciones. Este tipo de enfermedades representa en estos momentos el 16% del total de muertes debidas a todas las causas en el mundo. La primera causa de cardiopatía isquémica, que es el nombre técnico de los infartos, es el acúmulo de colesterol malo en las arterias que produce una lesión que se llama la placa aterosclerótica, que se origina por una interacción compleja entre esa grasa que viaja a través de la sangre y de los glóbulos blancos que producen una reacción inflamatoria y que producen esa lesión en la arteria. Eso ocurre a través de los años, pero en un momento dado el roce de la sangre y de los glóbulos rojos y de todos los blancos, las plaquetas que van pasando por allí, pueden erosionar la superficie de la placa, exponer el colesterol y producir un flujo turbulento que genera un coágulo que obstruye la arteria y eso es un infarto.
El corazón es nuestro motor principal. Este bombea sangre a todo el cuerpo y es un músculo que no para de trabajar en toda nuestra vida. La clave aquí es estar atentos a síntomas para que estos no pasen inadvertidos. Ante cualquier sospecha se debe acudir al médico lo más rápido. Para llegar a la raíz del problema debemos examinar las estadísticas que indican un cambio en el perfil de los pacientes de infarto en nuestro país. ¿Por qué están más jóvenes siendo afectados por esta enfermedad? Buscamos información estadística sobre los casos de jóvenes que han fallecido por esta causa y los datos más recientes datan del 2019, algo que genera mucha preocupación. Mira, la verdad es que la Sociedad Dominicana de Cardiología en el congreso pasado presentó un registro de infarto, pero más bien por los lugares limitados donde se hizo, sí podemos decir que es algo frecuente en nuestro país, que a nivel mundial cerca de 20 millones de personas mueren cada año por enfermedad cardiovascular. Aquí va muy seguido de los accidentes de tránsito, pero sí sabemos que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte. Tenemos que trabajar en hacer investigaciones para dar cifras exactas. ¿Qué nos limita? Que investigamos poco, o sea, se hacen pocas autopsias, no está esta cultura. Si fallece una persona de forma súbita y no se hace, pues no vamos a saber si realmente es un infarto. Y eso se nos hace un poquito difícil estimarlo por esto. Pese a que se han registrado muertes de jóvenes a causas de infartos en los últimos años, República Dominicana no cuenta con una estadística que establezca en cifras este problema, advierte la Sociedad Dominicana de Cardiología. Hay que tener claro la terminología, es decir, para que sea infarto el paciente debe de tener la clínica previa de dolor de pecho, opresión torácica, falta de aire, tener el comprobante del electrocardiograma. Si el paciente se acostó y amaneció muerto, esto puede ser por otras causas, por una arritmia, a veces tenemos cosas congénitas. Algunas arritmias, de hecho, por síndromes congénitos ocurren durante un susto o durante el paciente duerme o después de una comida copiosa. También puede ser que tenga una malformación congénita, una arteria cerebral que se rompa o la aorta, que es la arteria más grande del corazón, que se rompa. Entonces, no hay forma, sin hacer una autopsia de una persona que usted encuentre muerta, decir que fue un infarto. Entonces la terminología es muy importante. Por eso no podemos decir que hay un aumento de infartos en jóvenes. Podemos decir que hay un aumento de muerte súbita, que es esta persona que las últimas 24 horas estaba sana y se murió. Según especialistas, la cifra oficial más reciente por infarto se dio en el año 2019 y fue de 23,000 personas y no se agregó edad. Por lo tanto, hasta hoy el país no cuenta con datos que demuestren un aumento de defunciones de jóvenes específicamente. Nosotros comemos grasas saturadas, comida chatarra, ahora tenemos tantas comidas procesadas, pues esto va a enfermar nuestras arterias porque primero nos va a engordar. La obesidad es un factor de riesgo cardiovascular, nos va a hacer hipertenso, la hipertensión es un factor de riesgo cardiovascular. Nos hacemos diabéticos y la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular, va a subir el colesterol. Además, la relación que tienen estas comidas con el cáncer, que está dentro de las principales causas de muerte en el mundo, siempre detrás de la enfermedad cardiovascular. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo y cada vez existen personas más jóvenes sufriendo de infartos y accidentes cerebrovasculares. Especialistas en el área afirman que anteriormente el índice de edad para una persona ser víctimas de las enfermedades cardiovasculares era de 60 y 70 años y lamentan ver que hay pacientes con infarto a los 30 y 35 años de edad y lo peor de todo es que son por causas prevenibles. Es decir, estos son los factores de riesgos tradicionales o convencionales, pero el uso de sustancias como la cocaína, el uso de algunos energizantes que pueden provocar taquicardias, pues esto también puede desencadenar en un momento un infarto. Es momento de una pausa y al volver exploraremos los factores de riesgo que están contribuyendo a la creciente incidencia de infartos en jóvenes, desde la dieta y el sedentarismo hasta el estrés y la predisposición genética. Examinaremos cómo estos elementos interactúan en la población joven.
Existen varios factores de riesgo que contribuyen a la creciente incidencia de infartos en jóvenes. Especialistas coinciden que la falta de acceso a un sistema de salud de calidad, combinado con un estilo de vida sedentario y afecciones congénitas no detectadas a tiempo, inciden en la ocurrencia de un mayor número de infartos, especialmente en personas jóvenes. En este caso, los pacientes que están más en riesgo de tener una patología de ese tipo son los que tienen factores de riesgo. Por ejemplo, los fumadores, los hipertensos, los diabéticos, los obesos, los sedentarios, de manera general son las personas que... Pero también están en riesgo, por ejemplo, las personas que tienen un antecedente familiar de primera línea de una muerte cardiovascular. Por ejemplo, si tu papá ha muerto antes de los 55 años o tu mamá antes de los 65 años por un evento cardiovascular o por una muerte súbita que se sospecha que sea cardiovascular, tú eres un paciente de riesgo para tener un problema cardiovascular y lo recomendable es que visites a tu médico. Según especialistas consultados, hay varios factores que pueden llevar a infartos, desde los genéticos hasta las adicciones. Las personas con riesgos de sufrir un infarto tienen antecedentes familiares de infarto, colesterol alto, hipertensión, diabetes, falta de ejercicio y tabaquismo. Si analizamos, por ejemplo, las recomendaciones que dan las instituciones de salud, para que no sea mi opinión personal, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, la Sociedad Europea de Cardiología, hay varios elementos que influyen en que estemos viendo un aumento de las muertes en jóvenes. Una es que hay más acceso a la información. Segundo, la población ha aumentado. Y con estos dos elementos, mucha gente piensa que investigar en Google puede ser suficiente para yo tener una respuesta a un problema de salud que tengo. Entonces, a ese es el cambio educativo que tenemos que dar. Esa información que tú, como una persona normal, buscas en Google, no está estructurada. Tienes que ir con un profesional que utiliza una técnica, que es el examen clínico, que incluye el interrogatorio o anamnesis, el examen físico, se recaba una serie de información y utilizando herramientas, por ejemplo, como la estadística y el análisis clínico, podemos decirte cuál es tu condición o si tú eres un paciente de bajo riesgo, de riesgo moderado o de alto riesgo. Utilizando otras herramientas que nos brinda la tecnología, como herramientas de cálculo de riesgo cardiovascular que están disponibles para toda persona, pero que los cardiólogos la utilizamos para tener un diagnóstico más preciso. Un reciente estudio publicado en una revista americana arrojó una importante conclusión. Los adultos jóvenes con depresión o mala salud mental informaron más infartos, derrames cerebrales y factores de riesgo de enfermedad cardiovascular que los adultos jóvenes sin problemas de salud mental. Bueno, si tienes una falla cardíaca, ni siquiera puedes caminar 100 metros. O si te da un accidente cerebrovascular, puedes quedar con la mitad del cuerpo paralizada y quedas postrado en una cama. Es decir que, aunque la muerte es el fin de la vida, a veces la muerte pudiera ser más leve que quedar en una cama 20 años o de que no poder movilizarte por ti mismo ni siquiera 100 metros porque dependes de un tercero o porque puedes requerir un trasplante de corazón. La depresión y los problemas de salud mental en general aumentaron con la pandemia, según un estudio publicado en una revista especializada en salud. Asimismo, ese estudio publicado el año pasado arrojó 7 factores de riesgo que se asocian al primer infarto de miocardio sufrido por adultos jóvenes, que son diabetes, depresión, hipertensión, tabaquismo, historial familiar de ataques al corazón, bajos recursos y colesterol alto. Los primeros 5 factores de riesgos están asociados de manera más fuerte a mujeres adultas jóvenes que tuvieron su primer infarto de miocardio, según el estudio. El COVID-19
constituyó una emergencia para toda la humanidad. Como era una enfermedad nueva, hubo que, sobre la marcha, intentar solucionar un problema que nos sobrepasó a todos, tanto a los médicos como a las instituciones, como a los pacientes y sus familias. Porque aunque la cifra oficial que daba la Organización Mundial de la Salud fueron 18 millones de muertes, la mayoría por problemas pulmonares, se sospecha que esa cifra pudiera ser cercana a la misma que ocurrió en la gripe española de 1918, donde murieron 50 millones de personas, porque hay subregistro de dichos fallecimientos en países importantes como China, India y Brasil. ¿Ok? Dicho esto, no había vacuna y todos estábamos expuestos a morir por una enfermedad grave. La vacuna inicialmente se probó en pacientes de alto riesgo, pacientes con cáncer, ancianos, pacientes con órganos trasplantados, pacientes con SIDA, simplemente evaluando si colocando la vacuna los títulos de anticuerpos contra el virus subían. Entonces, en esos primeros experimentos, son experimentos porque a unos se les ponía la vacuna y a otros no. Los que no recibían la vacuna, los anticuerpos, vamos a decir, se mantenían en un nivel bajo, y en los que recibían la vacuna, estos anticuerpos podían subir hasta 40 veces. Y una vez que eso se demostró, se autorizó que todos recibiéramos la vacuna. Y la vacuna, como sabemos, redujo la mortalidad, pero después de millones de vacunaciones, estamos viendo 200 millones de vacunaciones, se empezaron a ver los datos y a afinar la información respecto a cómo deben vacunarse las personas. Entonces, en ese grupo de 200 millones de vacunados se vio que los pacientes que tenían entre 18 y 39 años iban bien con solo 2 dosis de la vacuna. Pero en ese mismo grupo etario, si los pacientes tenían una tercera o una cuarta dosis, la incidencia de miocarditis, que es una inflamación de los nervios del corazón, que con 2 dosis era 0.4%, se incrementó particularmente en los varones a 4% en ese grupo de edad, con las primeras vacunas. Y por eso en ese grupo etario, que aún es de bajo riesgo, y 4% todavía es bajo riesgo de complicaciones, porque estamos hablando de 200 millones de vacunados. Si solamente tienes el 4%, imagínate, son menos de 2.000 pacientes que sufrieron un problema, y la mayoría fueron leves y pocos murieron por ese problema. Es decir, que la vacuna salvó vidas, no mató personas. Abandonar el sedentarismo y practicar alguna actividad física son de las principales recomendaciones para cuidar el corazón. Sin embargo, sobrepasar el umbral de la capacidad que tiene cada persona para ejercitar su cuerpo puede devenir en consecuencias letales, advirtió la presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Un caso muy sonado en el país fue el del baloncetista dominicano Oscar Cabrera, quien falleció tras sufrir un infarto mientras realizaba una prueba de esfuerzo en un centro de salud de Santo Domingo, evidenciando que el hacer ejercicio no nos libra de sufrir un infarto. Hoy lamentablemente tuvimos que asistir al velatorio de Oscar Cabrera, el baloncetista de 28 años que falleció ayer. Vamos a ver la historia de esta trágica situación. Oscar Cabrera no se quiso rendir en su afán por regresar a jugar baloncesto, como todo atleta portador de un corazón de guerrero. Los restos del baloncetista fallecido el jueves fueron expuestos este viernes en la funeraria Jardín Memorial. Familiares y amigos asistieron al velatorio del joven de 28 años. Este sufrió un infarto fulminante al final de una prueba de esfuerzo con la que buscaba recibir el alta para volver a jugar baloncesto. El exjugador del Can Vázquez Santander sufrió en diciembre del 2021 un síncope durante un partido de la Liga EVA de España. Desde entonces no había regresado a las canchas de baloncesto. Oscar era una persona que súper disciplinado, súper trabajador, pero no se rendía. Él tuvo el problema cardíaco en España en el 2021 y él no iba a descansar hasta volver a la duela. De hecho, él se estaba preparando para regresar.
De hecho, ya tenía ofertas de España, pero por orden médica debió realizarse esa prueba de esfuerzo, en la que luego de terminarla, porque la terminó, murió. Cabrera fue parte de equipos nacionales desde sus días de juvenil. Yo recuerdo en el 2011, cuando me tocó ser delegado de la selección U17 en Gurabo, Puerto Rico, equipo que integraron Carl Towns, Brandon Francis y otros, que Oscar tuvo en el equipo. Era pieza clave del mismo y desde ahí se le notaba esa aureola de buen atleta que sería. Lo tenía en la sangre, tenía el linaje de buen baloncetista y de buena persona. Oscar era un muchacho sano, siempre dispuesto a colaborar, un atleta ejemplar en cómo se manejaba, en su alimentación, en el tiempo que le dedicaba fuera de cancha al juego y cómo respetaba el mismo. A nivel nacional, Cabrera jugó para varios clubes en los torneos más importantes del patio. La Asociación Dominicana de Cardiología advirtió a las personas que realizan ejercicio o practican un deporte que esta actividad debe de estar prescrita por un médico. Las personas deben de tener una capacidad para hacer ejercicio de llegar con una frecuencia cardíaca de un 85% y no puede sobrepasar su edad. Se calcula 220 menos la edad y eso da un valor al que se le saca un 85% y ahí te va a decir cuánto puedes tener una frecuencia cardíaca. Desde los años 34 por ahí, 1934, se empezaron a identificar factores de riesgos. ¿Qué son esos? Condiciones que predisponen a una persona a que se enferme sus arterias coronarias. La hipertensión, la diabetes, el colesterol, todas las formas de tabaco, tanto electrónicos, que ahora están muy de moda y que los jóvenes se sienten un poquito más seguros, el sedentarismo y la historia familiar. Erróneamente, algunas personas piensan cuando se ejercitan que mientras más se cansa, lo están haciendo mejor. Cuando el individuo empieza a jadear, comienza a sentirse cansado y necesita aire. Tiene que bajar la intensidad porque esto trae consecuencias funestas para los músculos y para el sistema cardiovascular. Antes de tomar la decisión de realizar ejercicio, las personas deben realizarse un chequeo médico que determine si tiene o no una enfermedad cardiovascular. Luego, no sobrepasar el umbral de la capacidad en sus actividades físicas. De acuerdo a la Sociedad Dominicana de Cardiología, al menos el 33% de los dominicanos tienen alto colesterol, el 60% sufre de sobrepeso, un 10% puede ser diabético y el 13% puede ser fumador activo o pasivo. Somos lo que comemos, es decir, si nosotros comemos grasas saturadas, comida chatarra, ahora tenemos tantas comidas procesadas, pues esto va a enfermar nuestras arterias porque primero nos va a engordar. La obesidad es un factor de riesgo cardiovascular, nos va a hacer hipertenso, la hipertensión es un factor de riesgo cardiovascular, nos hacemos diabéticos y la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular, va a subir el colesterol. Además, la relación que tienen estas comidas con el cáncer, que está dentro de las principales causas de muerte en el mundo, siempre detrás de la enfermedad cardiovascular. Esos datos confirman que las enfermedades cardíacas como la principal causa de muerte a nivel mundial, incluyendo a la República Dominicana, donde el infarto de miocardio y la obstrucción arterial coronaria provocan casi la mitad de los decesos entre hombres y mujeres, según los datos de la Asociación del Instituto Dominicano de Cardiología. Ha cambiado un poquito. Anteriormente se consideraba que el infarto era una condición de hombre. Sin embargo, ya en los últimos tiempos, las mujeres, sobre todo mujeres en edad reproductiva, mujeres jóvenes, se ha visto que la mortalidad no ha descendido. Y sí sabemos que la mujer, cuando le da un infarto, tiene peor pronóstico, es decir, se muere más fácil por varias razones. Nuestro corazón es más pequeño, nuestras arterias tienen un menor calibre, el estímulo de las hormonas, por ejemplo, durante el embarazo, esa carga hormonal y un estado de hipercoagulación hace que en las embarazadas el riesgo de tener un infarto sea 4 veces en edad reproductiva, a diferencia de las que no están embarazadas. Si bien las cifras de la incidencia es relativamente corta, pero la verdad es que sí está asociado.
Ante todo, la prevención es la palabra clave. Sin embargo, si estás dentro de las estadísticas nombradas antes, es necesario que sepas distinguir los síntomas de un infarto al miocardio, ataque al corazón o más popularmente conocido como un infarto. Si tienes algo congénito, pues puede ser a cualquier edad. No existe edad para esto, la verdad. Pero sí por causa aterosclerótica, es decir, la causa más frecuente es una arteria que se tapó, se enfermó de colesterol. Esa es la causa más frecuente. Entonces aparece generalmente en el hombre por encima de los 45 años, porque es cuando ya has desarrollado la hipertensión, la dislipidemia, nos pasamos la vida comiendo mal y entonces ahí nos pasa la factura. Entonces, en la mujer, como tenemos cierta protección estrogénica a partir de la menopausia, generalmente a partir de los 55 años. Pero si soy mujer y fumo o soy diabética, pierdo esa protección y puedo tener un infarto a edad más temprana, que es lo que se estima, que es lo que ha estado provocando que mujeres jóvenes pues tengan infartos. El principal síntoma de un infarto es el dolor de pecho. Se trata de un dolor muy intenso en el tórax, bajo a los pulmones. No se parece a un cólico, sino que da la sensación de un peso muy grande y un dolor punzante que no se calma. Más o menos año y medio antes, yo podría decir que casi 2 años antes del infarto. Alguna vez hice un esfuerzo por un trabajo que tuve que hacer y entonces físicamente me esforcé en un trabajo que tenía que entregar, entonces tuve que subir algunos insumos, ¿cierto? De un piso primero a un piso cuarto, y eso fue durante 3-4 días, una semana casi de trabajo intenso físico. Realmente no soy una persona, o no era una persona deportista, no era una persona que realmente soportara de pronto el esfuerzo que estaba haciendo durante esos días. Hice el esfuerzo y en algún momento sucede que ya termino ese trabajo y me voy a determinado sitio. Cuando entro al sitio, yo siento que me quedo sin respiración, que tenía mucha dificultad respiratoria. Este fuerte dolor se irradia con frecuencia al hombro izquierdo o ambos, pasando por el antebrazo hasta la muñeca, siempre por la parte interna del brazo. A la vez comienza una sudoración fría, el paciente se ve pálido, puede sentir mareos y náuseas. Todo esto ocurre en una condición de reposo. Yo empiezo a sentir unos síntomas de una tos persistente, seca, lo cual me tenía un poco angustiado porque comienza más o menos como el 20 de noviembre de 2017. Esa tos era una tos sin ningún síntoma gripal. Pero yo cuando iba a la sala de urgencias, al sitio de urgencias en cualquier clínica, lo que me decían era que podría ser un proceso viral. Inclusive me decían que me estaba afectando pulmonarmente, entonces me mandaban salbutamol y todos esos medicamentos que tienen que ver con procesos infecciosos que atacan al sistema pulmonar, al sistema respiratorio. Aún así, pues yo consideraba que algo raro, algo muy extraño estaba pasando en mi cuerpo. Porque durante ese tiempo que sentía la tos, tuve 3 eventos de taquicardia y me quedaba sin respiración. Uno fue en algún momento que entro a un restaurante con mi esposo y mi hijo, y cuando llego a ese sitio apenas entro, siento que las palpitaciones se me suben, una cosa impresionante. Yo sentía que el corazón se me estaba saliendo del pecho, y salgo del sitio y empiezo a respirar profundo, ¿sí? Y comienza a pasar más o menos como a los 2 minutos. Vuelvo otra vez al sitio, desayuno, hago mi vida normal, pero me pareció muy extraño. Por la tarde siento mucha tos, recurro otra vez a urgencias, y en urgencias me dicen que es un síntoma que tiene que ver con algo viral que tenía en ese momento. Ya me voy al internista, y el internista comienza a hacer análisis de los síntomas que venía padeciendo. Él me remite a cardiología, gastroenterología, neumología, y cada uno me hace sus exámenes pertinentes. Esto comienza en enero de 2018, y durante enero, febrero, marzo, inclusive abril, los especialistas me examinan, me hacen los exámenes de rigor, y todo sale normal. En ninguna parte parece que yo tenga algún síntoma que sea cardíaco y que requiera una atención de urgencias, excepto una cosita, que fue un colesterol altico.
a pesar de que no era obeso, a pesar de que no estuviera, sino con un sobrepeso, sí tenía sobrepeso, tenía el colesterol bastante alto. Estaba sobre más o menos 280, colesterol total. Entonces, el médico, el cardiólogo me dice que debo cuidarlo, que debo hacer ejercicio y que debo cuidar mi dieta. Definitivamente yo el colesterol nunca lo pude bajar en su momento, ni siquiera con medicamentos, o fui más bien muy desjuiciado con los medicamentos que me enviaban, que me mandaban, que me recetaban. Y entonces comencé a hacer una especie de dietas, entonces trataba de evitar algunos cárnicos, trataba de evitar los fritos y comía más ensaladas, poca fruta, y trataba de ejercitarme, pero realmente era mínimo el ejercicio. Hasta que llega un día, el 24 de mayo de 2018, donde sufro el infarto, pero previo a ello, 2 días antes, comienza una migraña justamente cuando me ve después de una cita, me ve el gastroenterólogo en una cita de control, porque finalmente esa tos, el diagnóstico era que posiblemente tenía un reflujo nocturno que me estaba afectando y me estaba quemando toda la zona que tiene que ver con laringe, esófago y demás. Pero esto finalmente pasa y definitivamente lo que hace el gastroenterólogo es decirme pues que hay un pequeño malestar allí de acidez que lo puede tener cualquier persona, pero pues que no era nada grave. Entonces yo salgo de esa consulta y empiezo a sentir una pequeña molestia como de dolor de cabeza. Cuando salgo de la consulta pienso yo que es falta del almuerzo, porque la consulta fue sobre el mediodía. Voy a almuerzo algo grasoso, y el dolor de cabeza empieza a intensificarse durante esa tarde. Cuando yo llego al lugar de residencia, a mi apartamento, siento más dolor de cabeza y le digo a mi esposa que tengo una migraña fuerte. Me tomo una pastilla, que generalmente puede ser un acetaminofén o en ese momento un naproxeno. Tomé el medicamento y aunque bajó un poco, yo sentía todavía una gran molestia al lado izquierdo, como encima del ojo. Era una molestia fea, es que raramente en mi vida la había sentido, pero siempre consideré que era una migraña. Al día siguiente pasa y la migraña continúa. Me tomo otra vez el medicamento, paso ese día con un dolor muy, no era fuerte, pero era molesto, detrás como del ojo, era un dolor intenso, permanente, nunca subía ni bajaba, a pesar de que tomaba medicamentos, bajaba un poco, pero realmente permanecía. Al día siguiente, o sea, ya casi 48 horas después, yo me levanto en la mañana y el ojo estaba un poco hinchado y estaba un poquito diferente al ojo derecho, y mi esposa, lo que apenas me ve, me dice: oye, tienes ese ojo un poco como cerrado, como hinchado. Y cuando yo me miro en el espejo me doy cuenta que el dolor era tan fuerte que tenía esa hinchazón en el ojo. Definitivamente era el aviso de ese infarto que venía. Otros signos a tomar en cuenta son dolor intenso que llega a la mandíbula, aturdimiento ligero, fatiga, acidez estomacal, indigestión, molestia en el cuello, dificultad para respirar y palpitaciones. Cuando yo me miro en el espejo me doy cuenta pues que estoy físicamente un poco cambiado. Pasan las horas y yo le digo a mi esposa: vete a trabajar normal. Sin embargo, yo me tomo otra pastilla, una acetaminofén, no me hace ni siquiera cosquillas, o sea, sigue allí ese dolor permanente, y entonces me percato que algo está sucediendo extrañamente en mi cuerpo, sobre todo en la cabeza. Entonces hubo un momento en que ya me preocupé y dije: voy a ir otra vez a urgencias, porque este dolor de cabeza sí es algo muy extraño. Desayuno, estoy solo en el apartamento, termino de consumir un huevo de desayuno con café, y cuando yo termino de desayunar, el dolor de cabeza inmediatamente era como si se hubiese pasado a un pulmón. Yo siento que ese dolor de cabeza baja y me afecta un pulmón, siento que el pulmón como si se inflara, un síntoma feo, horrible,
yo siento que puedo seguir respirando, pero que no puedo hacer ya no tengo las facultades físicas, por ejemplo, para caminar un poco más rápido. Yo me angustio y entro en una desesperación porque algo raro está pasando en mí. Y camino hacia la habitación, me siento un rato, me pregunto, oiga, ¿qué me está pasando? Lo único que digo, Jesús, oriéntame en esto que me está sucediendo, ¿qué hago? ¿Me duermo? ¿Me acuesto? O me voy directamente a urgencias en alguna clínica aquí en Bogotá. Cuando llego a la habitación, siento la molestia y yo no siento nada aquí enfrente, siento en el pulmón. Y cuando paso al baño a tratar de cepillarme los dientes, porque dije voy a recurrir a urgencias, no me bañé porque me iba a bañar en ese momento, empiezo a cambiarme y me doy cuenta que mi energía estaba totalmente débil, no podía casi que ponerme la ropa. Entonces inmediatamente yo pienso que debo salir rápidamente del apartamento porque pues, aquí estaba solo, y en el momento que ya empiezo a salir me doy cuenta que no puedo, o sea, mis facultades físicas no me respondían. Tomo el ascensor, bajo, y cuando llego al sitio de la recepción del conjunto residencial donde vivimos, le pido ayuda a unos vigilantes porque no podía más, o sea, sentía que me iba a desvanecer. El infarto puede durar de 10 a 15 minutos, por lo que identificarlo a tiempo es fundamental para asegurar una atención oportuna, ya que tiene una probabilidad del 40% de matar al paciente en las primeras 2 horas. Estar atento y conocer los síntomas para saber si estás sufriendo un infarto, sobre todo si tienes alguno de los factores de riesgos inicialmente mencionados, es la clave para acudir a un centro médico que cuente con los equipos necesarios para atenderte de manera inmediata y salvar tu vida. Uno siente que se está muriendo, que de alguna forma también le ayuda a uno como a tomar decisiones rápidas y saber que algo está pasando en el cuerpo. El mensaje es que el infarto sí te avisa antes y te puede avisar mucho tiempo antes. Los infartos en jóvenes pueden tener un impacto duradero en sus vidas. Escucharemos historias de sobrevivientes y sus desafíos para recuperar una vida normal luego de un ataque cardíaco. Realmente se sienten muchas cositas que son físicas antes del infarto. Lo que llamamos preinfarto. Definitivamente los preinfartos, a veces la gente dice, no, es que tuvo un preinfarto, eso no existe. O sea, el preinfarto es simplemente los síntomas que uno siente antes del infarto. Lo que a mí me pasó y lo que se experimentó y me detectó mi esposa, y yo mismo me sentía muy cansado, mucho cansancio, ya tenía días, no fue de un día a otro, de unos 8 o 10 días, sentía mucho cansancio, pero dolor no sentía dolor, y así estuve y hasta que pues ya de repente empecé con el dolorcito poco a poquito, fue en la mañana, pero me fue arreciando más y más, muy fuerte. ¿Dolor en el pecho? En el pecho muy fuerte, que no sé ni expresarlo de la fuerza que tiene ese dolor. Porque es muy desesperante, muy desesperado, que no, bendito Dios, que como quiera me dio las fuerzas de aguantarlo, despierto, consciente, y gracias a que me movieron rápido, me lo detectaron el infarto. Tras la pausa discutiremos las barreras que dificultan la detección temprana y la prevención de infartos en jóvenes en el sistema de salud dominicano. ¿Qué se está haciendo para abordar este gran desafío? El tema de las barreras que dificultan la detección temprana y la prevención de infartos en jóvenes en el sistema de salud dominicano es crucial para entender por qué esta tendencia está tan alarmante y persiste estar siendo abordada.
Desde el Estado se ha puesto en marcha programas como Vivir sin Miedo a fin de orientar y prestar atención de calidad a los dominicanos que padecen de enfermedades cardiovasculares y cáncer. Y así hay varios que hasta el momento no han dado resultado. Alerta en el corazón, barreras en la detección y prevención, falta de conciencia y educación. Una de las principales barreras es la falta de conciencia y educación sobre los factores de riesgo y los síntomas de los infartos en la población joven. Muchos jóvenes pueden no reconocer los signos de un infarto o subestimar su importancia, lo que retrasa la búsqueda de atención médica. Acceso limitado a la atención médica. En algunas áreas de República Dominicana el acceso a la atención médica puede ser limitado, lo que dificulta que los jóvenes reciban atención médica preventiva y acceso a pruebas de detección temprana, como electrocardiogramas o análisis de sangre para medir el perfil lipídico. Desigualdades socioeconómicas. Las desigualdades socioeconómicas pueden influir en la capacidad de las personas para buscar atención médica preventiva y seguir un estilo de vida saludable. Las personas con menos recursos pueden tener menos acceso a alimentos saludables, actividades físicas y atención médica de calidad. Estigma y negación. Algunos jóvenes pueden experimentar el estigma asociado con enfermedades cardíacas y pueden ser reacios a buscar ayuda médica o cambiar sus hábitos de vida debido a la negación o al temor al juicio social. Nosotros en la Sociedad Dominicana de Cardiología, que tengo el honor de ser el presidente del Consejo de Prevención Cardiovascular, estamos utilizando una iniciativa de la Sociedad Americana del Corazón que se llama los 8 esenciales de la salud. Los 8 esenciales de la salud tienen 8 elementos, como su nombre lo indica. 4 dependen del paciente y 4 dependen de la interacción del paciente con el médico. Los 4 que dependen de ti son alimentarte sanamente, con una adecuada proporción en tu dieta de carbohidratos, grasas y proteínas, que la proporción sería más o menos 65% de carbohidratos, 20 a 25% de proteínas y 10% de grasas, en 3 comidas principales. El segundo punto es mantenerte activo. No se te pide que seas un atleta de alta competencia. No se te pide que seas Marilegui Paulino. Se te pide simplemente que hagas 150 minutos, que es media hora de caminata, 5 veces a la semana. Tercero, no fumar y no tener una adicción o no tener una adicción. Y el cuarto es dormir bien, entre 6 y 9 horas al día. Dormir menos está mal y dormir más también está mal. Y las 4 que dependen de nuestra interacción como un trabajo de equipo paciente-médico es vigilar el peso, vigilar la presión arterial, vigilar la glucosa en la sangre y los lípidos sanguíneos, el colesterol, particularmente el colesterol llamado malo, el LDL, y los triglicéridos. Esas serían las 8 recomendaciones de los 8 esenciales de la salud cardiovascular. Al concluir este programa sobre el aumento de infartos en jóvenes en la República Dominicana, queda claro que es una preocupación seria y compleja. La salud cardiovascular es esencial para una vida plena y es totalmente necesario tomar medidas urgentes para revertir esta tendencia preocupante. Esperamos que esta investigación sirva como un llamado a la acción para la sociedad y que el sistema de salud pueda continuar en la búsqueda de métodos más saludables y que las generaciones jóvenes presten atención, porque una corta edad no garantiza una salud integral. Con ustedes, Laura Guzmán. Hasta una próxima entrega.